Cada día usamos aproximadamente 3 trillones de galones de agua fresca alrededor del mundo. Cada día consumimos aproximadamente 1 billón de galones de combustible y cada día aproximadamente hasta 20.000 bombas, motores, variadores y controladores que hacen esto posible son producidos por Franklin Electric. En nuestro Centro de Desarrollo de Ingeniería y Laboratorios de Prueba alrededor del mundo, cada uno de nuestros más de 40.000 productos se fabrican para proveer una solución confiable que cumpla con los retos de nuestros clientes. Desde nuestras oficinas corporativas en Fort Wayne, Indiana, hasta nuestros más de 3 millones de pies cuadrados de instalaciones para fabricación y distribución en el mundo, se extienden por igual nuestros inquebrantables estándares de calidad. Cada uno de nuestros empleados comprende lo esencial que son nuestros productos para la calidad de vida de las personas. Juntos, aseguramos su confiabilidad y disponibilidad para nuestros millones de consumidores alrededor del mundo. Somos Franklin Electric. Movemos agua. Movemos combustible. Vamos hacia adelante. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro EFI-Choc Online sobre la bomba, tu aliada en riego y no un dolor de cabeza. Hoy vamos a hablar sobre cómo dimensionar la bomba para riego, qué tipo de equipo utilizar, cuáles son los grandes beneficios al tomar determinadas decisiones. En el transcurso de la charla pueden hacer consultas en el foro que se encuentra a la derecha y los ingenieros estarán respondiendo. Algunas preguntas serán compartidas para el resto del público, mientras que otras se van a responder en forma privada. Al final de la charla, el disertante responderá algunas consultas para todo el público. El speaker de hoy es el ingeniero Sebastián Lanzini, Sales Manager de Conosur. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el mundo del bombeo. De parte de todo el equipo de Franklin Electric, les agradecemos su participación y esperamos que este webinar sea de utilidad. A continuación, le cedo la palabra a Sebastián. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Luli. Bienvenidos a otro webinar. Hoy vamos a estar hablando sobre algunos de los problemas que nos encontramos generalmente en las instalaciones de riego. Si bien hablamos de muchas soluciones de bombeo, está más aplicado a los procesos de riego. Bueno, como quiero que después quede tiempo para las preguntas, no voy a introducir mucho más y voy a entrar directamente en el temario. Hay algunas cosas que conocemos bien de un proceso de riego, básicamente, que es un conjunto de subsistemas individuales que trabajan en serie y en paralelo, todos con un objetivo común. La falla o baja eficiencia de cada uno de estos subsistemas arrastrará el problema a todo el sistema en general, obviamente como sucede en cualquier proceso en serie.
La efectividad del trabajo en conjunto nos dará al final de la temporada los resultados esperados, pero la realidad nos indica que estaremos de esa meta hacia abajo. Bien, todos sabemos que es el objetivo a cumplir en una temporada, pero cualquier inconveniente que tengamos durante ese tiempo obviamente nos va a alejar de esa eficiencia máxima que queremos obtener. Acá lo que llama el gap o la brecha que hay entre lo que queremos y lo que nos da como resultado el procedimiento. Por último, una de las cosas más conocidas y que vamos a ver que en esta charla tiene mucha incidencia, el dicho mejor prevenir que curar. Si tenemos la posibilidad de poner en estudio todas las amenazas, haremos un buen trabajo y obtendremos los resultados al final de la temporada. Cosas que tienen que ver con las instalaciones que normalmente maneja el equipo que proyecta el riego. Normalmente esta no es una tarea nuestra, pero bueno, de vez en cuando sí podemos aconsejar. En todos los sistemas, y es básico, debe haber una fuente de agua. Esta fuente puede ser una acequia, canal, puede ser subterránea, un lago, un río. Si tenemos más de una forma de obtenerla, siempre haremos evaluaciones de costos y rendimientos y evaluaremos si es mejor llevar el agua o llevar la energía. Por otro lado, es necesario tener siempre una fuente de energía para proveer una fuerza electromotriz. Si bien el tendido eléctrico va en aumento, hay zonas en donde no existe y hoy se debe recurrir a otras alternativas como la combustión interna o las energías renovables. Por último, y respecto de las energías renovables, este es una inversión bastante elevada por el momento y que todavía no ha logrado los máximos estándares de eficiencia que hoy pretende un sistema que debe ser lo más eficiente y menos costoso posible. Así que estamos en una etapa de desarrollo todavía en este sentido. ¿Qué debo saber desde el punto de vista del proyecto? El proyectista tendrá en cuenta todas las consideraciones necesarias para el cultivo, es decir, el suelo que va a utilizar, el clima, la configuración del riego que van a utilizar, las horas diarias, las variables que puedan presentarse. Siempre esta es una labor de los proyectistas de riego y a nosotros en general nos llega dos variables que son como fundamentales y mínimas a la hora de seleccionar una bomba o un sistema de bombeo, porque a mí ya no me gusta hablar de que seleccionamos bombas, sino que elegimos sistemas de bombeo, una solución integral, pero como mínimo debemos recibir el caudal y la altura manométrica total. Ahora vamos a ver un poco que eso es el requerimiento básico y con lo cual hoy en un proyecto serio nos quedamos totalmente cortos con esas dos variables. Básicamente dijimos el caudal y la altura manométrica total, pero muchas veces debemos confiar en el proyectista cuando nos pasa esta información y a veces nos gusta interceder y ir hacia el requerimiento avanzado para la selección de un equipo de riego, en donde esa altura manométrica total, que en principio es un número, una presión dada en PSI, en bar, en metros, es como nosotros nombramos, por eso dice altura manométrica total, debe al menos contener las 4 variables fundamentales que requiere una bomba sumergible, en este caso, que voy a apuntar más hacia ahí, que es donde más complicaciones hay, que son el nivel dinámico del pozo, la presión, las pérdidas de carga que hay en todo el trayecto, los niveles geométricos que hay a la salida del pozo. Muchas veces salimos del pozo, pero los terrenos no son horizontales y hay desniveles. Eso lo calculamos como el NG o nivel geométrico a la salida del pozo. Y por último, la presión de servicio requerida, que es para hacer funcionar el equipo que vamos a utilizar. Por otro lado, el caudal. El caudal es más directo porque eso sale de un cálculo de la aplicación que se va a hacer sobre el cultivo. Pero empiezan a aparecer muchas variables que pueden llegar a arruinar el proyecto. Estas variables son variación del nivel dinámico. Todos sabemos que los niveles dinámicos de los pozos varían según las condiciones de trabajo, pero también varían en la temporada según las lluvias y según los reabastecimientos de las napas. Terrenos inclinados, también ahora vamos a ver justo con un ejemplo. Diámetro del pozo, fundamental. Muchas veces nos encontramos con proyectos en donde el pozo ya está hecho y el requerimiento que se está solicitando no puede ser abastecido desde ese diámetro de pozo. Tenemos desarrollos de bombas especiales, pero no es tan sencillo como bajar la bomba porque entra sin tener en cuenta muchas otras variables, como son las pérdidas de carga que puede haber entre el motor y el flujo de agua que está pasando entre el motor y el pozo, por ejemplo.
Por otro lado, la posición de los filtros. Esto generalmente no se tiene en cuenta en un proyecto inicial, sí está bien proyectado, por supuesto. El contenido de sólidos que produce el pozo, si tiene filtros nuevos, filtros viejos, si está desarrollado. Esto nos da una idea del tipo de bomba que vamos a instalar. No es lo mismo instalar una bomba de fundición de hierro con impulsores de bronce que una bomba de chapa estampada y soldada que tiene un espesor de 1,5 milímetros y en donde un gran contenido de sólidos puede llegar a afectarla. Y por último, y no es para nada para dejar en cuenta, la temperatura del agua, ¿sí? Ya vamos a ver que de todas estas variables que acabo de nombrar, que nos pueden llegar a arruinar el proyecto, todas tienen solución. Lo que pasa que, como les dije en el slide anterior, a veces más vale prevenir que curar, y si uno ya tiene estas variables de movida, en el proyecto puede hacer todas las previsiones posibles para no tener los cientos de problemas que yo escucho a diario cuando nos llaman y nos dicen me pasa esto, me pasa el otro, que son cosas que se podrían haber previsto, pero cuando uno ya tiene la bomba comprada y más aún si ya tiene la bomba instalada, es realmente, como dice el eslogan de esta presentación, un dolor de cabeza. Entonces vamos a este hermoso dibujito que hice con PowerPoint, a un esquema sencillo de un sistema de riego. En este caso es un riego por pivot, pero puede ser un riego por goteo, puede ser un riego por aspersión de otro tipo, en donde tenemos una característica. Ya elegimos utilizar una bomba sumergible que está acá en un pozo, ¿sí? Acá la ven, que tiene la bomba instalada a estos metros. Acá ven una rayita azul que sería el nivel dinámico al cual se ubica el agua una vez que el motor está funcionando. Los filtros del pozo acá ven en gris. Quise tratar de más o menos hacer los esquemas de los conceptos básicos que al menos debemos conocer. Después, acá hay un montón de cosas que en este esquema no salen, que son para ver, por ejemplo, la cantidad de sólido, la característica del agua, si el agua es corrosiva, si el agua tiene durezas, que ya sería una profundidad mayor, que obviamente la tenemos en cuenta, pero en este caso lo voy a pasar de largo porque si no, no voy a llegar a decir las fundamentales. Entonces, cuando uno tiene ya seleccionada la bomba, ya sabe el requerimiento, el cultivo, el caudal que va a utilizar, la altura del nivel dinámico, las pérdidas de carga desde aquí, desde la bomba, hasta la entrega del agua acá en la punta, por ejemplo, del pivot, la presión de servicio que requiere el pivot y los niveles geométricos, yo podría decir, necesito una bomba que dé tal caudal y tal altura. Acá ponemos un ejemplo de una bomba 300 metros cúbicos a 100 metros de altura, que sería el requerimiento ideal, con lo cual yo estaría cumpliendo con lo que proyecté. Esta es mi idea, mi deseo de proveerle al cultivo 300 metros cúbicos por hora durante tantas horas, durante tal tiempo en la temporada. Sin embargo, empiezan a aparecer las cosas que son las que después a nosotros nos llaman. Por ejemplo, un pequeño desnivel que acá está muy magnificado, porque son 4 metros, imagínense, en el diámetro de un círculo que pueden ser 800 metros, 1000 metros, no se notan esos 4 metros, ¿sí? Sin embargo, tengo un cultivo que de un lado está 4 metros más elevado que del otro, ¿sí? Esto parece a primera impresión que no es un problema. Sin embargo, esos 4 metros que tenemos aquí, sobre este lado del círculo, si yo los voy a representar y voy a ver qué va a pasar con la aplicación de agua en este sector, yo los debo tener en cuenta. Y cuando tenemos bombas de gran caudal, como en este caso, que son curvas bastante horizontales, yo debo tener en cuenta y agregar esos 4 metros porque muchas veces pocos metros representan grandes cantidades de agua. Entonces, vamos a poner ahí los 4 metros que representan este lado del círculo, ¿no? Porque este sector está como lo calculé, pero esto no lo tuve previsto. El primer problema que tengo es que como la bomba es única, y es esta curva que yo había seleccionado, vamos a tener un resultado ahora para 104 metros de 270 metros cúbicos sobre este lado del círculo. Eso representa una caída del 10% en la aplicación. Y esa pérdida significa que mi cultivo, a la larga, no va a tener esta característica que proyecté o que soñé, sino que va a tener un perfil diferente que tiene que ver justamente con la aplicación de agua. Esto es algo básico, estamos hablando solamente de un problema de nivel geométrico. Cuando dijimos mejor prevenir que curar,
uno diría, ¿cómo puedo solucionar este problema? Ya instalé mi bomba, no tuve en cuenta esto, pero ¿qué hago ahora para recuperar esos 30.000 litros de este lado del círculo? Recuerden que el problema lo tengo acá, no lo tengo de este lado y por eso el cultivo se ve así. Bueno, lamentablemente cuando uno se queda corto en una bomba, no hay forma, salvo de utilizar lo que podríamos decir parches. Un parche puede ser una booster acá, que me genere una curva más a la derecha de la bomba que tenía, ¿sí? Y que esto me permita recuperar a los 104 metros de altura los metros cúbicos, los 30.000 litros perdidos que están acá. Si yo pongo una booster, por ejemplo, que me dé 30.000 litros a 104, voy a agregar los 30.000 litros que le faltan a esta bomba, perdón, que me dé 300.000 litros y me agregue la presión diferencial de 104 metros, me va a hacer recuperar acá los 30.000 litros que están acá, que, a ver, déjenme un segundito, quiero ver si lo puedo poner en un zoom. Acá está. Fíjense esto que tenemos acá, como yo con una bomba que va más hacia la derecha llego porque la pongo en serie de esta bomba. Sin embargo, a partir de la bomba original es difícil hacer esto. Yo lo que debería haber hecho es tener en cuenta esto en primera instancia y haber comprado, en vez de esta bomba, esta otra bomba. Porque es más fácil ir de esta curva a la curva anterior que ir de esta curva que ya existe, está instalada, hacia esta. Alguien me dirá cómo nos movemos de la curva mayor a la curva menor. Bueno, tenemos procesos electrónicos como variarle la velocidad al motor o tenemos procesos hidráulicos como poner aquí a la salida válvulas sostenedoras de presión que lo que hacen es generar una pérdida de carga cuando la bomba está por acá abajo, o sea, esta curva se excede cuando va por acá abajo y la válvula se encarga de sostener y generar pérdida de carga para pasarme a la curva de abajo. Quiere decir que con ese sistema, cuando el pivot anda por la zona que menos requerimiento tiene, se acomoda en la curva de abajo y cuando el pivot se va hacia el sector elevado, se acomoda en la curva de arriba. Y de esta manera me permite a mí mantener un perfil del cultivo tal como yo lo había esperado, ¿sí? La otra forma es en forma electrónica, con un tablero con velocidad variable, por ejemplo, bajando las RPM con un transductor de presión a la salida, detectaría cuando tiene mayor requerimiento y cuando tiene menor requerimiento y estaría en cada vuelta del pivot haciendo un movimiento entre las dos curvas que tenemos acá, la real de la bomba y la de la bomba reducida. Pero este entonces es el primer problema. Nos olvidamos de calcular esos 4 metros de nivel geométrico aquí en este sector del círculo. Pero ahora miremos otra cosa que también sucede en las instalaciones. ¿Ven el nivel dinámico que está acá en azul? Fíjense qué pasa con esto ahora. Yo me olvidé decirles que el primer tema entonces sería sobredimensionar. La primera solución para el nivel geométrico sería sobredimensionar la hidráulica con la curva esa más a la derecha. En realidad no es que uno sobredimensiona. Decir sobredimensionar es lo mismo que decir dimensioné para la peor de las situaciones. Entonces, dimensionar para lo peor de las situaciones sería como sobredimensionar lo que esperaba, pero en realidad no es sobredimensionar lo que esperaba. Yo tengo que dimensionar para la peor de las situaciones. ¿Y qué otra peor situación puedo llegar a tener aparte de tener una diferencia de altura en el terreno? Una segunda peor situación es lo que les comentaba recién. El nivel dinámico, que en este momento está ahí, puede hacer esto que están viendo ahora. Fíjense esa caída, se me cayó el nivel dinámico y se me cayó 4 metros. El nivel dinámico ahora tiene 4 metros más abajo, por lo tanto la bomba ahora tiene que bombear 4 metros más. O sea que a los 4 metros que tenía este lado para la altura geométrica, ahora le debo sumar 4 metros más que son perdidos acá. Estos 4 metros del nivel dinámico, en este caso van a afectar a todo el círculo, porque es antes del riego, están acá. Entonces, en realidad, me va a afectar a todo el círculo. Y estos 4 metros geométricos afectan solo al lado izquierdo del círculo. Pero ahora yo con 108 metros y la misma curva, fíjense que ahora los 108 metros, porque yo la bomba que tengo es la original, fíjense que ahora la bomba es cortada mucho más acá. Por ser curvas horizontales, fíjense cómo a medida que voy perdiendo metros, cada vez los metros cúbicos son más elocuentes.
las pérdidas de metros cúbicos. Fíjense que acá perdí 30 metros cúbicos y acá estoy perdiendo 40 metros cúbicos. O sea, de los 300 originales, yo estoy teniendo 230, o 270 en esta zona y 230 en esta zona que tiene los 4 adicionales de la geométrica. Esto es, de más está decirle a la gente que riego, que maneja estos temas, que es algo letal para el cultivo, y la forma quizás de solucionarlo, si no es con una booster o alguna cosa así, sería haciendo que el equipo vaya cambiando la pluviometría en medio círculo y regando con más lentitud o aplicando más tiempo agua para compensar la falta de caudal, ¿sí? Entonces, otro problema más, el nivel dinámico que se me cae, y no tuve en cuenta que yo podría haber dimensionado lo geométrico, podría haber dimensionado la peor situación del nivel dinámico antes del proyecto, y otra vez la solución del sobredimensionamiento hidráulico, entre comillas, viene a ser la segunda vez que da una respuesta positiva a todas mis faltas de previsión. Pero como todo tiene, hoy dijimos, un sistema es de riego, es un sistema encadenado, en serie, y encima muchas veces como en la mecánica, las cosas que están en serie y en la mecánica, se desarrollan problemas en cadena. ¿Y cuál sería acá el problema en cadena que suscita después de que baja el nivel dinámico? Si ustedes observan, cuando el nivel dinámico bajó, se acercó a la bomba. Y esto, que uno está arriba, no lo ve, no lo escucha, significa algo. Empieza a aparecer un nuevo fenómeno malicioso, que es la cavitación, porque al bajar el nivel dinámico, me quedó con poca presión positiva sobre los filtros la bomba. Esto es exactamente el próximo seminario que vamos a dar de cavitación. Imagínense que todo el seminario es de cavitación. Así que lamentablemente no puedo ponerme acá a explayar, simplemente decir que es un fenómeno físico-químico, aparecen estas burbujitas por pérdida de presión en la succión de la bomba y estas burbujitas se meten en todo el sistema y me tiran la curva de rendimiento hacia abajo. Ahora el problema que voy a tener no es que tengo más metros como el nivel geométrico y el nivel dinámico que vencer, sino que la bomba original comprada que tenía, que era esta curva, ahora por cavitación se transformó en esta, se cae la curva. Y si ustedes miran, y yo sigo teniendo el problema del nivel geométrico, sigo teniendo los 4 metros perdidos, los 108 metros, y ahora vemos dónde viene a cortar la curva roja, que es la de cavitación, vamos a ampliar, fíjense que el azul ahora corta por acá, mucho más atrás que la última pérdida que tuvimos. Y con este resultado vamos a tener hacia aquí abajo 190 metros cúbicos, con lo cual podemos decir que nuestro proyecto, que era tan exacto, fue un desastre. A nosotros no nos sirve, lamentablemente, proyectar 300 y tener 190. Estamos hablando de que nos sucedió todo. Nos olvidamos de esto, se nos cayó el nivel dentro del pozo, encima cavitó y se cayó la curva, nos pasó de todo. El que maneja el tema hidráulico sabe que la cavitación hay una manera de recuperarla. Si dijimos que el problema es que el nivel dinámico se acercó a la bomba, quizás la solución, si miramos en este sector, sea esto que voy a hacer ahora, bajar la bomba. Si yo bajo la bomba, voy a recuperar la presión positiva sobre los filtros y lo que sería el fenómeno de la cavitación, estas burbujitas, van a desaparecer, me va a desaparecer la curva roja y voy a recuperar los 230 metros cúbicos. Pero durante la cavitación y hasta que haga esta operación, yo voy a tener que el sobredimensionamiento hidráulico ahora por tercera vez acierta en el blanco sobre las soluciones que pueden darnos cuando tenemos estos tipos de errores, ¿sí? Otro tema que no es previsto, supongamos que bajamos la bomba, fíjense lo que hicimos, pusimos la bomba entre los filtros del pozo. En el curso que dimos la vez anterior sobre entendiendo los motores sumergibles, dijimos que los motores necesitan que el agua les venga de abajo. Si nosotros bajamos la bomba y tenemos filtros por encima de la bomba, vamos a encontrarnos con agua que viene por el filtro, entra acá en la toma de la bomba y se va para arriba sin refrigerarme el motor. Entonces, bajar la bomba es la solución respecto de la parte de cavitación, pero me trae como consecuencia un problema si llego a haber bajado hasta la zona de los filtros. Siempre y cuando también se pueda bajar la bomba. Hay veces que ni siquiera tenemos lugar en el pozo porque los pozos cambian de diámetro y no me deja bajarla más.
Pero en este caso, si yo tuviese que hacerlo, tengo dos posibilidades para recuperar la refrigeración del motor, que ahora no se está refrigerando tan bien porque tiene agua en los filtros que vienen desde la parte de arriba. Es encamisar la bomba y la otra es haber sobredimensionado el motor. Entonces, para la posición de los filtros aparece una solución que es sobredimensionar el motor y vamos a ponerle uno como que es el primer caso en donde sobredimensionar el motor es importante respecto del tema de la refrigeración. Por último, otra cosa de las preguntas, fíjense que todas estas cosas estaban cuando yo les dije lo avanzado. Lo básico es el caudal y la altura, pero lo avanzado era saber bien si había diferencias en el terreno, saber si el nivel dinámico iba a caer durante la operación, si podemos llegar a tener problemas de cavitación, que estos problemas los podemos tener no solamente porque se cae el nivel dinámico, sino porque pusimos la bomba muy cerca de movida. Entonces, también hicimos mal el cálculo, hay que conocer la sumergencia a la que debe sumergirse una bomba dentro del agua. También lo vamos a ver en la charla de cavitación del próximo seminario. Y por último, ¿qué problema tenemos si nos ponemos frente a los filtros respecto de la refrigeración? Que en este caso el sobredimensionamiento del motor es una solución. El otro tema, que para la mayoría de las personas no es un problema, pero yo tengo muchas instalaciones, por ejemplo, en la zona de Aymogasta, en La Rioja, en la zona de Posadas, en Misiones, y lamento para los otros concurrentes porque deben tener muchos casos en sus países, pero esos son en Argentina lugares en donde yo conozco que las aguas están entre los 40 y los 48 grados. Nosotros sabemos que los motores sumergibles admiten agua hasta 30 grados, por lo cual una primera solución antes de utilizar motores especiales es sobredimensionar el motor. O sea que para tema de temperatura de agua tenemos otra vez otro acertada en sobredimensionamiento del motor. Esto no quiere decir que tengo que 3 veces sobredimensionar la hidráulica. Sobredimensionar la hidráulica me cubre los 3 problemas. Sobredimensionar el motor me cubre los 2 problemas de posición de filtro y temperatura del agua. Ok, todo esto es lo que debo saber respecto del requerimiento. Ahora vienen otras preguntas. Ya tengo la hidráulica, ya el proyectista me dijo, vamos a poner la bomba en un pozo, en un lago, en una sequía, los transformadores están lejos, están cerca. Empiezan esas preguntas, hay que alimentar la bomba. Entonces, lo básico, otra vez lo básico y lo avanzado. La potencia requerida y dónde están los transformadores. ¿Qué llevo? ¿La electricidad hasta la bomba? ¿O pongo la bomba cerca del transformador y llevo un caño hasta el equipo de riego? Bueno, todas esas cosas son cuestiones de análisis, ¿sí? Por eso siempre tenemos que analizar la parte avanzada. Otra vez, ¿tengo potencia? Perfecto, pero ¿es estable la potencia? ¿Tengo distribución de los cables? Cuando hay potencia, yo tengo un transformador muy interesante, pero los cables me pasan en la zona de Atamendi, ahí en la costa, en donde la distribución no es buena. Entonces, por más que tengan en la cooperativa una buena capacidad de potencia, si esa potencia no puede ser trasladada hasta la zona de uso, la verdad es como que no tengo nada. También me está pasando esto en el Chaco, en Paraguay. Entonces, es importante saber si la distribución de los cables me va a permitir llevar la potencia hasta la instalación. Después, la otra cosa es los transformadores. ¿Son únicos? ¿Son dedicados a la bomba o hay otras cosas instaladas u otros transformadores antes de esta bomba? ¿Sí? Después, no menor, tarifas y franjas horarias. Esto parte más que nada desde el momento que el proyectista de riego está haciendo los cálculos, porque él va a decir, tenemos que regar en 8 horas al día porque más horas cambio de tarifa y ya no me conviene. Bueno, pero cuando uno tiene que poner más agua en menos tiempo, requiere más caudal. Más caudal es más potencia, y más potencia, estoy cayendo en este tema, porque si yo necesito más potencia, necesito más transformadores, más cables. Y por último, los controles de la potencia reactiva consumida. No me quiero meter en temas eléctricos, pero todos conocemos que debemos tener en la operación de nuestras bombas el famoso coseno de phi del motor alto, para que la cooperativa no se queje de que estamos trabajando con una potencia aparente y no una potencia real. Ok, entonces, ¿qué debemos saber de la parte eléctrica? Ya hablamos mucho recién de la parte hidráulica, ¿sí? Todas las curvas y vimos todos los problemas que podemos cometer. Desde la parte de suministro,
un motor, si bien las chapas de los motores dicen más, menos 10% del voltaje nominal de chapa que toleran, a mí mucho no me gusta el menos voltaje. A mí me gusta, prefiero que haya sobrevoltaje a tan bajo voltaje, ahora lo vamos a ver por qué. A mí me gusta más trabajar en este rango de un más 10%, menos 6%. La corriente nominal que dice la chapa del motor no debe ser superada, más 0%, menos 25%. En realidad no tengo problema de ir con el amperaje hacia abajo, pero no lo dejo libre a este control, porque nosotros a veces controlamos lo que se llama la baja carga. No lo quiero dejar libre porque puede significar otros problemas la baja carga. No es solamente un tema de amperaje, sino, por ejemplo, de que la bomba está sin carga porque no hay agua en el pozo, porque está girando al revés, o porque se cortó una taza o está gastada la bomba. Entonces estamos tomando muy bajo amperaje o cerrada una esclusa, por ejemplo, que todo eso hace que tome muy bajo amperaje. El motor no se va a quemar por bajo amperaje, pero quizás se va a quemar por falta de refrigeración de agua. Entonces yo lo pongo como un mínimo y no menos del 25% de la I nominal, ¿sí? Por otro lado, las bombas generan una demanda de potencia, lo que venimos hablando de los transformadores. Y la potencia demandada está en función de dos variables. Si ustedes quieren caudal o quieren presión, y la combinación de ellas, me están pidiendo potencia, es potencia demandada. Entonces, ¿cuánto caudal y cuánta altura? A más caudal o más altura están en el numerador, se están multiplicando, voy a requerir más potencia para abastecer a la bomba, ¿sí? ¿Y quién me va a entregar esa potencia? Un transformador, un generador. ¿Y qué es lo que yo espero que me entregue y llegue al motor? Dos variables principalmente, un voltaje y un amperaje. El tema es que muchas veces el usuario dice, no, tengo el voltaje nominal del motor, lo tengo, así que quedémonos tranquilos. El problema es cuando el motor genera esta demanda, ¿sí? Y pasa la corriente a través del motor, ver si el voltaje no se cae. Porque si el voltaje se me cae en un transformador o en un generador, quiere decir que en realidad yo tenía el voltaje, pero no tenía la potencia disponible. De ahí surge el famoso dimensionamiento del transformador o dimensionamiento del generador, que normalmente, como viene de una multiplicación de voltios por amperes, se denomina en volt-ampere. Y como son miles de volt-ampere al multiplicar estos dos, generalmente uno compra equipos de tantos kVA, transformadores o grupos generadores de tantos kVA. En una regla práctica y aproximada, para tantos caballos uno normalmente necesita 1.5 kVA. Si bien hay una relación que no es de 50% entre los HP y los kVA, ambos son potencia. Nada más que acá hablamos de HP porque es una potencia demandada y que tiene que ver con la hidráulica, y acá hablamos de potencia en kVA porque es una potencia eléctrica generada. Y si bien hay una relación que está más que nada dada por el coseno de phi entre los kVA y los HP, como regla práctica podríamos decir que alrededor de 1,5 HP necesito en kVA. Una bomba de 100 HP alrededor de 150 kVA. Esto no es solamente para tenerlo en la cabeza, pero existen tablas que me dicen exactamente cuáles son los requerimientos y no es lo mismo un generador que un transformador, ¿sí? Normalmente, si no hay tanta diferencia entre los dos, ¿por qué necesito sobredimensionar tanto un generador, un transformador? Bueno, porque tengan en cuenta que no es solamente la operación, sino que tiene que tener en cuenta la operación y la salida de inercia del equipo. El equipo estaba parado, lo pongo en marcha, esa salida de inercia genera un pico de consumo que si yo no tengo sobredimensionado por casi un 50% el equipo generador, transformador o grupo, no va a alcanzar a dejarme arrancar la bomba. Si vemos un gráfico y representamos en este eje el voltaje, fíjense que tenemos aquí un voltaje nominal, ¿sí? Que podríamos decir, vamos a dar el ejemplo acá en Argentina, que es 380 volts, ¿sí? Y tenemos acá puesto el más 10% y el menos 6%. ¿Y yo por qué uso más 10 y menos 6? Porque si ustedes se fijan, la corriente nominal que debería llegar hasta acá, ¿qué es lo que le pasa cuando sucede que el voltaje sube o el voltaje baja? Fíjense que con 6% de bajo voltaje y 10% de sobrevoltaje, más o menos alcanzo las mismas magnitudes de sobreamperaje. Es decir, es peor el bajo voltaje porque me hace alcanzar con 6% lo mismo que el sobrevoltaje con más 10%.
No me voy a meter a explicar a esto, pero acá hay una cosa básica que si yo te decía que tenía que entregar determinada potencia, ¿sí? Y a mí se me cae el voltaje, ¿sí? ¿Qué pasa para seguir entregando la potencia demandada si esto va para abajo? Bueno, este tiene que ir para arriba. Este va para abajo, este tiene que ir para arriba para mantener la potencia. Acá está el resultado. Ahora, esto es raro acá. Hay gente que a mí a veces me dice, Seba, acá fíjate que el voltaje sube. ¿Y cómo sube la corriente? Porque acá no hay un fenómeno de compensación como hay en el bajo voltaje. En el sobrevoltaje lo que hay es como un fenómeno inductivo de que al haber mayor diferencia de potencial entre las dos puntas de la bobina, induzco una corriente más elevada, pero por forzar la corriente a pasar entre dos puntos con mayor tensión. Si nosotros representásemos el amperaje consumido en rojo y el amperaje del motor en verde, lo que todos sabemos, y por lo que yo puse acá, no pasarnos del amperaje nominal, nada, entonces yo siempre con la verde debería estar por arriba de la roja. Pero si nosotros tenemos un sistema eléctrico que tiene muchísimos problemas de oscilaciones, caídas de tensión, sobretensión, esta línea roja va a estar oscilando todo el día. Y muchas veces me va a estar pasando por encima de la línea verde y ahí se va a producir un fenómeno de sobrecarga que si tenemos los relevadores adecuados vamos a tener problemas, ¿sí? Muy bien, ¿por qué? Porque nos va a sacar la bomba de servicio y siempre yo digo que lo mejor que hay es ser precavido y no sacar la bomba de servicio porque una bomba que para y arranca es una bomba que pierde días útiles. Entonces, ya acá está la representación del amperaje en las dos fases, ¿sí? Otras cosas, entonces una primera solución, fíjense que la línea verde la llevé para arriba, que era el amperaje nominal del motor. O sea que el sobredimensionamiento del motor, que venía con dos aciertos del tema de la posición de los filtros de la bomba y del tema de la temperatura del agua, ahora el sobredimensionamiento del motor me da un acierto cuando tenemos problemas de suministro y voltaje, ¿sí? Otro problema que podemos tener respecto del suministro que debemos saber es que muchas veces tenemos las líneas y aparece un barrio nuevo que se instala en las cercanías. Lamentablemente el barrio utiliza en su 85-90% tensiones monofásicas, entonces se va a agarrar de una línea. Si son conscientes y responsables y el barrio es grande, van a tratar de hacer una distribución de toma de la monofásica de las tres líneas. Pero de esto, aunque ustedes no lo crean, yo encuentro empresas de agua acá en la Argentina que tienen este problema. Tienen las líneas que cuando llegan al motor, una de las líneas alimenta un barrio. Y cuando eso sucede, el problema que tenemos es un desbalance principalmente, que ahora lo vamos a ver más adelante, y una caída de la potencia nominal del motor. Es decir, no es que se me sube la corriente consumida, sino que el motor disponible se me achica. En el caso que yo les hablaba hoy de un motor de 100 caballos, que le estábamos consumiendo con la bomba 96 caballos, por ejemplo, y me aparece un desbalance en línea, lo que va a suceder es que en vez de tener un motor de 100 caballos, voy a pasar a tener un motor de 95 caballos. Como la bomba sigue consumiendo 96, se me va a quemar y encima los relevos térmicos ni siquiera se van a enterar, porque el consumo real no subió. Lo que pasa es que bajó el motor y yo no mido el motor, mido el consumo. Entonces, si se me baja el motor, parece una locura, ¿no? Que tengo un motor de 100 caballos y se me baja. Se me baja porque funciona mal. Yo ahora les voy a explicar el desbalance y qué es lo que pasa dentro del motor y van a recordar este gráfico para saber cómo se soluciona. En este caso, tenemos ahora que el desbalance también puede ser protegido con un sobredimensionamiento de motor, porque si se cae, ¿sí? Y esto muchas veces sucede, si yo tengo el motor más arriba, va a quedar por encima de la corriente consumida. Muy bien, seguimos avanzando. Vamos ahora a los sistemas de arranque. Muchas dudas sobre este tema generalmente se nos presentan. Cuando tenemos que elegir un sistema de arranque por una bomba, siempre volvemos a lo básico y lo avanzado. Los básicos son los tableros que existen en el mercado. Directo, una bajada bajamos la llave y arranca el motor. Suave, todos sabemos lo que es el arranque suave. Estrella triángulo, que sería 2 etapas. Impedancia, que sería 2 etapas pasando a través de una bobina de impedancia justamente que me baja la tensión en el motor y lo hace arrancar lento. Estos ambos trabajan con un relé
que tiene un temporizador que dice, bueno, trabaja en estrella 3 segundos y pasa a triángulo, que ya sería directo. La impedancia me dice, trabaja en impedancia con 3 segundos y después pasa a triángulo, que sería ya directo. Después están los autocompensados, que se utilizan mucho en otros países, y tenemos, aparte del suave con electrónica, el variador de velocidad. Todos estos tipos de arranque a veces se eligen, y yo tengo muchos clientes que van a invertir y quieren lo mejor para su equipo y ya piensan y me dicen velocidad variable, eso es lo mejor, es lo más caro para el equipo. Y ahora yo les voy a hacer algunas cuestiones y ustedes solos van a decidir qué es mejor. Cuando yo pregunto avanzado, voy a preguntar lo siguiente: ¿la calidad de los cables de potencia instalada que llegan al tablero es buena? ¿La variabilidad del servicio? ¿Tengo un servicio que entregar que sea variable? Es decir, el riego tiene variabilidad como para yo tener que instalar un variador. El tipo de resguardo que voy a tener donde pongo el tablero, está resguardado contra bajas temperaturas, altas temperaturas, tierra, bichos, humedad, condensados. Asistencia cercana. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo que se pare un tablero con contactores y relevos que se pare una unidad hermética cerrada electrónica de 150 caballos. No va a ir cualquiera a meter mano. Acá, fíjense en este, que es el que nosotros vendemos acá en la Argentina en el 95% de las instalaciones. Le voy a pegar una ampliadita. Nosotros vendemos un tablero que tiene un comando en 220, que tiene un juego de contactores para hacer estrella-triángulo. Por supuesto, como es estrella-triángulo, tiene los 6 bornes acá de salida. Tiene una entrada de alimentación que pasa a través de una llave rotativa de respuesta automática, y le ponemos un submonitor con un supresor de pico de tensión para manejar en forma electrónica las protecciones, pero la potencia, como ustedes ven acá, los cables entran, dan la vuelta, estrella, triángulo, relevos y salida. Nada más sencillo, ¿sí?, que sistemas de contactores y llaves directas para operar el arranque de la bomba. ¿Y por qué estoy poniendo y haciendo un poquito de énfasis en esto? Acá agregamos un condensador en un gabinete aledaño, que lo que me hace es corregir el coseno de phi del motor, ¿sí?, para tener lo más alto o la más baja la potencia reactiva posible. Incluso la experiencia nos llevó a ponerlo en un gabinete aledaño, si bien está cableado entre los dos tableritos, es otro tablero que está pegado, porque si este llega a tener algún problema de incendio o algo, no me quema todo el tablero, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos ahora a hacernos algunas preguntas. Yo cuando tengo que alimentar la bomba y tengo que decidir qué voy a instalar, y muchas veces cuando me llaman y dicen, Sebastián, cotizame una bomba de 150 con una velocidad variable, yo automáticamente siento la necesidad de hacerle estas preguntas. ¿Es un riesgo variable? Porque a veces me dicen, no, es un terreno plano y un pivot que gira, está todo plano, todo homogéneo. Y entonces, ¿por qué necesito un sistema variable? Porque si yo necesito poner esto, que está perfecto, lo único que tengo que hacer es tener en cuenta todas las consideraciones para instalar una velocidad variable. Por ejemplo, sobredimensionar el motor. Normalmente la recomendación para utilizar variadores de velocidad ahora no es como una sugerencia como que yo les decía antes, esto ya es una obligación. Yo debo sobredimensionar el motor porque acá hay rectificaciones de corrientes, hay armónicos que se meten en la línea y yo debo tener un motor con una potencia disponible extra para tolerar esas cosas. ¿Puedo garantizar para este equipo que lo que yo les quiero indicar con esto, este es un equipo donde toda la potencia consumida aquí, 150 caballos, 100 caballos, pasa por la electrónica, no pasa por el costado de la electrónica. O sea, atraviesa la electrónica. La electrónica está comandando 150 caballos. Por eso esta unidad, cuando uno pone este tipo de unidades en un tablero, es casi todo el tablero. Después hay algunos accesorios para los comandos, pero esto ya maneja todo, es el tablero casi en sí mismo. Entonces, esto es electrónica manejando potencia. Me pregunto, que no haya tierra, que no haya bichos, que no haya mucho calor, que no haya humedad ni frío, porque todos estos equipos sufren. De hecho, tienen protecciones para, por ejemplo, contra temperaturas excesivas o bajas, parar. Entonces, el mismo equipo se va a proteger y me va a parar la bomba. Si yo garantizo estas cosas, yo he visto instalado grandes variadores de estos que disipan muchísimo calor en salas en el medio del campo con aire acondicionado,
con filtros para la tierra, para los bichos. Si uno puede garantizar, debe asegurar que este equipo esté así, porque la siguiente pregunta es, normalmente, ¿dónde están instalados? Lejos de los proveedores que nos pueden entregar la postventa, y también, si llegamos a tener algún problema, ¿cómo lo solucionamos rápidamente? Porque acá no se cambia un contactor, un relé. Acá hay que sacar el equipo, llevárselo al proveedor, que va a hacer una revisión, que me va a pasar un presupuesto, y pongámonos a esperar la reparación, y no ataco a nadie, y espero que nadie de velocidad variable se enoje con esto, pero simplemente estoy dando las recomendaciones porque acá mi objetivo de esta charla es regar desde el día 1 hasta el último día de la temporada sin tener inconvenientes mayores, porque inconvenientes siempre tenemos. Por último, evalúe el costo. La curva de costo de un variador se dispara exponencialmente respecto de la potencia. Podemos pasar a algo ya menor en control, que sería nada más que controlar el arranque suave de un motor. Entonces, la pregunta que yo hago, que muchas veces ya me dicen, ya tengo acá el tablero con arranque suave, y me llaman y les digo, bueno, programar la rampa en 3 segundos, o 4 como máximo. Y muchas veces me dicen, che, ¿para qué puse entonces el arranque suave? Porque esto sigue siendo medio rápido, que los caños, que los cables, que el golpe de ariete. No. Yo tengo que hacer lo que quiera para salvar los caños, los cables, los transformadores, pero no sacrificar el motor. La indicación del motor dice, y lo dimos en la charla anterior, que yo no puedo estar haciendo que el cojinete axial que esté en la base del motor esté más de 3 segundos sin adquirir la velocidad máxima para hacer ese hidroplaning sobre el disco de grafito. Entonces, hay que programar el arranque suave acá. Y otra vez sigue siendo un equipo que controla la potencia del motor a través de su electrónica. Entonces, otra vez todo esto que dije acá, tierra, bicho, calor, humedad, frío, debe estar resguardado para este tipo de tableros también. Y también, por supuesto, el proveedor cuenta con servicio de postventa, y esta pregunta que no está acá, yo también la pondría, evalúe costo. Por último, esto parece que yo los indujese a una determinación, pero bueno, sí quiero hacerlo porque quiero que ustedes mismos determinen qué es lo que les conviene. Cada cual estará pensando en su instalación o en dónde instala los tableros y tiene que tener en cuenta estas cosas. Los arranques tradicionales, directo, alguien me diría directo. ¿Cómo directo? Arrancar 150. Bueno, los motores están dimensionados por eso. Y si yo les digo que encima uno de los mejores arranques para un motor sería increíble, pero mientras más rápido yo pase de 0 a 2900 o a 3600 RPM, mejor. El motor está dimensionado. Normalmente los problemas no son los motores, son los cables, los golpes de ariete en las cañerías, los transformadores que no están preparados. Si ustedes se van a Estados Unidos, van a encontrar grandes campos en donde todas las bombas prenden en directo. Los tableros son muy sencillos, pasa y solamente tienen una protección y un arranque directo sin electrónica ni ninguna complicación, salvo que la requieran realmente. Entonces, estrella, triángulo, compensado y protección electrónica. La electrónica, en este caso, como les mostraba hoy en la foto del tablero abierto, no controla la potencia. El protector electrónico está en forma paralela, midiendo, sensando, mirando, pero no operando el motor en sí mismo. Solamente diciéndole al tablero, dándole órdenes de encender, apagar porque estoy encontrando, y con la ventaja de que generalmente una protección electrónica como esta, que es el submonitor de Franklin, está dedicada para este tipo de operaciones, está programada específicamente para este tipo de programaciones y tiene, yo les diría que más de 4 o 5 veces la cantidad de controles que estos equipos también tienen en sí mismos, porque estos te van a controlar un sobrecarga baja carga, un sobrevoltaje bajo voltaje, en algún caso un desbalance, pero acá estamos hablando de controlar otras cosas, las bajas potencias, grabar todos los eventos, que se vayan quedando grabados para yo tener un historial, etcétera, etcétera. Son muchísimas las consideraciones que hace este equipo. Tiene sensor de, por ejemplo, de la aislación del motor, porque tiene un megómetro incorporado, tiene conectores para telemetría y un montón de cosas que hoy en día son un requerimiento para algo muy avanzado. Y me olvidé decirles que en contrapartida respecto de las otras dos, normalmente es un tablero mucho más económico. Por último, respecto de la operación, ¿cuántos sabemos que lamentablemente nuestro equipo tiene problemas porque el operador
tuvo algún problema o le falta capacitación. Lo básico para el operador de riego es, y lo que normalmente la mayoría atiende, es ir y encender y apagar la bomba y también incluso el equipo de riego, normalmente hacen esa operación, pero no se meten. Es muy importante con pequeñas capacitaciones la cantidad de tiempo y vida útil que ustedes les pueden dar a los motores. Hoy, la verdad que tenemos sistemas de protección inteligente, como recién les mostré el submonitor, donde no requieren que una persona esté analizando tanto la información que recolecta. Simplemente el sistema inteligente va a hacer ese trabajo. El relevo de las variables de medición, saber si el operario aparte cuenta con instrumentos, algunos instrumentos que ahora les voy a mostrar, no se requiere mucho. Análisis de rendimiento del equipo. Esto normalmente no lo es que lo está haciendo, pero se da cuenta cuando ve que el cultivo no está cumpliendo o el agua, por cómo uno configuró el equipo de riego y los aparsores, no está saliendo con el dibujo y la lluvia que tiene que hacer. Entonces dice, acá me está faltando presión. También obviamente lo puede ver en el manómetro de entrada del equipo. Rápidamente decir, este equipo necesita tantos PSI y no los tengo. Entonces empieza el análisis del rendimiento del equipo. ¿Pero cómo lo hago? Del rendimiento de la bomba, ¿cómo lo hace? No es tan difícil, ahora lo vamos a ver rápidamente. Análisis de vibraciones, sonidos, relevamiento de mantenimiento, ¿sí? Estas bombas prácticamente no requieren mantenimiento, pero sí yo puedo ir haciendo un relevamiento de algunas variables que me pueden indicar algo. Presencias de golpes de ariete y todas cosas que uno ve en la superficie. Y por último, lo más avanzado sería contar con un sistema de telemetría para que yo no, el operario de campo, tenga que estar mirando todo, sino un sistema en un centro de control o un operario más calificado en un centro de control que no está mirando solo una bomba, sino que puede estar mirando todas las variables de todas las bombas al mismo tiempo. Entonces, fíjense, este esquema para mí reduce todo lo que un operario puede ver. Fíjense, un operario al lado de una bomba sumergible. Normalmente el operario de otro tipo de bombas dice, pero en la bomba sumergible, ¿qué vas a ver? Si la bomba está abajo del pozo, no ves nada. Sin embargo, yo acá tengo mucha información, aunque ustedes no lo crean. Este operario sabe que tiene una bomba ahí abajo, tiene los cables que salen acá del pozo, que van a una bornera, en este caso de 3 cables, o puede ser una estrella triángulo de 6 cables, pero tengo la bornera a la vista. Tengo una llave, una esclusa. Acá tengo una llave, ahora van a ver qué importante que es tener una llave a la salida. Tengo un manómetro, ese manómetro también es muy importante, y tener una pinza amperométrica y ya un megómetro sería un lujo, pero con estos 3 instrumentos hago casi todo lo que yo requiero para darle más vida útil a mi bomba. Y el megómetro ya sería ideal, pero bueno, no muchos lo tienen porque generalmente el megómetro dentro de los instrumentos de medición es el instrumento más caro. Por último, y esto es una recomendación que les doy, siempre es importante porque los operarios del campo rotan de posiciones o a veces viene un electricista de afuera que no tiene nada que ver con el campo y muchas veces hay información para cotejar lo que estoy viendo acá afuera que yo la debo cruzar con lo que está allá abajo. Y si yo no tengo ni idea de lo que está allá abajo, hacer esos cruces es difícil. Por eso nosotros siempre mandamos la calcomanía de la bomba, del motor, y pretendemos que esos datos se peguen en la tapa del tablero. Entonces uno se acerca a una bomba que está instalada, que no la ve, pero dice, bueno, está el modelo, tiene un motor de tal potencia. Si yo tengo eso, tengo mucha información, porque si yo tengo el modelo, el proveedor me puede pasar la curva. ¿Se acuerdan que hoy te decíamos que trabajábamos a 300 metros cúbicos como caudal de operación y 100 metros de altura? Por ejemplo, tengo la curva de consumo de amperaje según el caudal. Esto le puede servir al que tiene la pinza amperométrica para ver cómo varía el amperaje según distintos puntos de apertura de la esclusa. Tengo con la chapa, con la calcomanía del motor, tengo el amperaje nominal del motor, esta línea roja. Fíjense que tiene que estar, como dijimos hoy, por encima de la de consumo. Hoy yo hice 2 horizontales porque es como que estaba analizando los problemas en esta zona nomás, ¿sí? En el caudal de operación. Se me subía, se me bajaba el voltaje y este punto rojo subía y bajaba, ¿sí? Ahora también cambiando la esclusa yo puedo tener lo mismo pero en distintos puntos de la curva. Fíjense que cuando uno cierra la esclusa de una bomba, a diferencia de lo que muchos piensan, el amperaje debe bajar, que esto lo vimos en el seminario de Entendiendo los motores sumergibles.
Entonces, cuando tenemos este esquema, el operario, fíjense todas las cosas que puede comprobar en una sola maniobra y solo con estos instrumentos. Vamos a empezar con el primero. Amperaje, sube, baja, ¿cómo se modifica con la esclusa? ¿Para qué me sirve esto? Para ver la mecánica de la bomba y la mecánica del motor. Cuando uno cierra esclusas, ¿qué sucede? Comprime la hidráulica y la hidráulica sobre el cojinete axial del motor, haciendo que todo se comprima. Si tenemos problemas mecánicos, vamos a tener aumento de la carga. Es decir, cuando cierro la esclusa, este punto verde que vieron que lo llevé de este caudal a caudal cero, voy a tener la altura máxima, como dice acá. Vamos de nuevo. Cierro la esclusa, altura máxima que da la bomba, la presión máxima. Es cuando más se aprieta el paquete hidráulico y el rotor del motor, y es donde yo debería ver el resultado con la pinza amperométrica puesta en uno de los cables que salen de la bornera. Entonces cuelgo la pinza, cierro la esclusa y me fijo. Macana. Fíjense, el amperaje va para arriba. Ahí estamos teniendo un problema. Nosotros esperamos este trabajo. Vamos de nuevo. Yo cierro la esclusa, como les mostré recién, y mientras voy cerrando la esclusa veo este fenómeno con el amperaje. Para caudal cero tengo un amperaje mayor que el amperaje nominal del motor. Quiere decir que mi motor o mi bomba no están bien alineadas, se está apretando, tengo problema en el cojinete axial, tengo problema entre la regulación de la altura del eje de la bomba, y entonces los impulsores cuando aprieto se van hacia arriba y rozan donde no deben rozar, etcétera, etcétera. Estoy teniendo un problema mecánico. Ahora, si yo tengo este comportamiento, está perfecto, es lo que esperaba. Entonces, cerrada de esclusa, pinza amperométrica, dos instrumentos que tengo en la superficie, sé cómo está mecánicamente mi bomba. Otra experiencia, rendimiento de la bomba. Bueno, acá me quiero detener porque esto es una de las que más se consultan. Normalmente la gente dice, no me da la presión, no me da el caudal, no me da la altura. Bueno, uno para saber que la bomba le está dando bien, tendría que cumplirse lo siguiente. Tiene que dar este caudal a esta altura. Para eso la compré a la bomba. Yo quería eso. Sin embargo, normalmente tengo un primer problema. No tengo caudalímetro. Es lo normal. La mayoría no tiene caudalímetro. Entonces, ¿cómo puedo? Bueno, más o menos. Pero el más o menos no me sirve. La altura total, ¿cómo la podría sacar si la bomba está trabajando? Yo tengo un manómetro afuera, el manómetro debería estar puesto antes de la esclusa, acá está después porque normalmente el operador de riego le interesa saber qué presión tiene en la línea de riego, pero para probar la bomba sería bueno tener un manómetro también antes de la esclusa, cosa que cuando uno cierre, retenga y se quede con toda la presión que genera la bomba en el manómetro. Entonces yo miro el manómetro y digo, uy, me está dando 10 kilos. 10 kilos es lo que da la bomba desde el nivel dinámico del pozo, más los metros que me eleva el agua a la bomba, pongámosle 30 metros, 10 kilos, que son 100 metros, más 30 metros que me está elevando la bomba está dando 130 metros. Me voy a la tabla, me fijo, está perfecto. Pero lo que lamentablemente el caudal no lo vamos a tener, e incluso si tuviésemos un caudalímetro, yo podría cuestionarles que no sé si es el verdadero caudal de la bomba. Recuerden que nosotros suponíamos hoy que teníamos un caudal en el segundo slide y con todos los temas de nivel geométrico, cavitación, las curvas se caían todo. Y no es que la bomba estaba funcionando mal, es que estaba generando agua a mayor altura, con un pozo con un nivel dinámico que estaba más profundo y que encima podía haber cavitación. Con lo cual el caudal que estoy midiendo, ¿yo cómo sé si es real de la bomba o es un caudal afectado por todas esas variables? Bueno, tengo que decirles que hay una manera de que nosotros estemos con la certeza y sin caudalímetro del caudal bombeado. Todos ya deberían estar pensando cuál es el caudal que estoy exactamente seguro que estoy bombeando. ¿Saben cuál es? Cierro la esclusa, 100%, y en ese momento la bomba está en Q0. No tengo ninguna duda. Tampoco tengo dudas si el nivel dinámico me está afectando, si el nivel geométrico, ni ninguno de los niveles, porque no estoy bombeando agua. Estoy teniendo un proceso en donde estoy midiendo la bomba independientemente de todo lo que sucede después. Y en ese caso también tengo la altura exacta, es la altura manométrica máxima que tiene que dar la bomba en caudal cero. Estoy independizado de toda la problemática del bombeo y tengo la certeza de que el caudal
que yo ahora voy a analizar, voy a ver que me dé el rendimiento. Estos caudales intermedios, ya les dije, son difíciles de analizar porque ya no sé si están comprometidos con alguno de los problemas que vimos antes. Entonces vamos a analizar el caudal en caudal cero. Alguien estará pensando, cerraste la esclusa, igual que para medir el tema del amperaje, si subía o bajaba, pero el motor no se está refrigerando. Todo esto que yo les estoy diciendo, de medir el amperaje cuando cierro la esclusa y mirar el manómetro, es más, lo puedo hacer a las dos cosas en la misma maniobra. Cierro la esclusa total, mido el amperaje, lo anoto, miro el manómetro, lo anoto, vuelvo a abrir la esclusa. Les juro que no son más de 7, 10 segundos y vuelvo a poner la bomba como estaba. Pero me llevo dos datos valiosos. Uno me va a hablar de la mecánica y el otro me va a hablar del rendimiento de mi bomba. Voy a saber si mi bomba está bien o no con respecto a lo que me tiene que entregar. Si tiene los impulsores gastados o si tiene o realmente la bomba que me vendieron no es la bomba que yo necesitaba. Entonces, ¿cómo voy a hacer ahora que tengo esos dos datos para saber si la altura manométrica de la bomba es correcta y el rendimiento de la bomba, como dice acá, analizar si depende del caudal, por eso lo estoy haciendo acá, es correcto? Bueno, yo tengo la curva del fabricante, ¿sí? Que me decía, por ejemplo, que yo estaba operando en 300 metros cúbicos, ustedes estarán viendo acá, a 100 metros. Esto que les acabo de mostrar era 300 a 100 acá. ¿Qué pasa si yo cierro el caudal? Va a subir la altura. ¿Hasta cuándo? Y bueno, hacemos de 300, cerramos hasta llegar a 0. La altura que estaba en 100 se va hasta 176 metros. Eso es lo que dice el catálogo. Ahora, ¿es real esto? ¿Me lo está dando la bomba? 176 metros acá. ¿Qué puedo hacer yo? Cuando cerré, miré el manómetro. Entonces, yo voy a tener una presión manométrica. Supónganse que el manómetro dice 140 metros. ¿Sí? Y ahora yo sé que el nivel estático, porque al no estar bombeando, esto es lo bueno, tampoco dependo si se me cae el nivel dinámico del pozo. Entonces, el nivel estático es de 36 metros, porque todo el mundo, cualquier operador sabe dónde tiene el agua dentro del pozo. Entonces va a decir 140 más 36 de nivel estático, 176. ¿Coincide con lo que me dice el fabricante? Está perfecto, la bomba está funcionando bien y si yo acá no estoy teniendo la presión que esperaba es porque estoy teniendo temas que tienen que ver con el segundo slide donde vimos nivel geométrico, nivel dinámico, cavitación y voy a tener que investigar por ese lado. Si yo hago este ensayo y me da más abajo, la bomba realmente por algún tema no está rindiendo. Muy bien. Último, acá, vibración. Puede ser hidráulica, cavitación o desbalance. La vibración hidráulica tiene que ver con el flujo, con el pasaje de agua, ¿sí? A veces se me mueve la esclusa, entonces eso es más fácil de detectar y lo puedo ver acá arriba. La cavitación se nota porque generalmente los manómetros se mueven, suben y bajan. Entonces también sentimos como un ruido a fritura en la cañería y muchas veces en los aspersores de riego se ve como soplan. Entonces es muy fácil de ver si tengo un problema de cavitación cerrando de a poquito la esclusa y vemos que el ruido va desapareciendo, significa que teníamos un problema de cavitación. El más difícil, y menos creíble normalmente, es el desbalance eléctrico. Fíjense que nunca cambio de los mismos instrumentos y nunca cambio de usar lo que tengo arriba del pozo. Ahora voy a usar la pinza amperométrica. ¿Qué pasa si tengo desbalance eléctrico? Bueno, esto me gusta explicarlo sencillo y no vamos a ahondar en esta charla porque también estamos sobre el tiempo. Si yo tengo un rotor con 3 fuerzas que tiran, esto lo represento como la calecita de la plaza a donde están 3 chicos jugando, 2 de 10 años y 1 de 7, obviamente los vectores de fuerza con los cuales estos dos nenes traen el volante para hacer girar la calecita son mayores que el vector de fuerza de este nene de 7 años. Aunque los 3 tiren para el mismo lado, que es lo que pasa con el amperaje, uno está en desventaja y lo que termina sucediendo que por descomposición de vectores hace una resultante hacia un costado no deseado que me empieza a generar vibración. Esa vibración es una de las que a veces se detecta en la superficie y tenemos que tratar de evitar.
Para eso, no voy a tener mucho tiempo ahora, pero los voy a permitir que me manden los mails, yo debo detectar dónde está generándose el desbalance, si en el origen, en los transformadores o en el destino, en el motor. Y hay una fórmula muy sencilla de hacer. Primero es medir el amperaje con la pinza en las 3 fases, aunque haya 6 cables los puedo hacer en 3. Voy a notar que una está rara, por eso está roja acá, que tiene un valor que es muy diferente a las otras dos. Generalmente el desbalance es una fase. Entonces, la que está diferente, que puede estar para arriba o para abajo de las otras dos, yo digo, bueno, acá tengo un desbalance. Pero yo quiero saber si el desbalance puede ser generado en el origen o en el destino. Entonces, lo que hago es avanzar los cables. Fíjense que desconecto, apago el motor, obviamente, saco los cables que van al motor y los pongo todos adelantados a una posición. El T1 pasó al medio, el T2 que estaba en el medio pasó al final y el T3 que estaba al final pasó adelante. Hago una calecita, prendo otra vez, vuelvo a medir, seguramente voy a tener 3 valores diferentes a los anteriores, pero voy otra vez a notar que la bornera 1 tiene un valor que es diferente a los otros dos en promedio. Y lo puedo hacer 3 veces y volver a notar lo mismo. En este caso podemos determinar que el desbalance viene desde el origen. Mejor, porque lo tengo a la vista. Puedo llamar a la cooperativa que me arregle el transformador, puedo llamar hasta a alguien que me revise el tablero, a ver si hay algún contactor que está pegando mal. En cambio, si yo avanzaba los cables y el problema avanzaba, la fase rara estaba avanzando, quiere decir que el problema lo tengo de ahí para abajo. Lamentablemente de acá para abajo en un motor sumergible viene el cable, el empalme y el motor. Todas cosas que están bajo del agua y no las puedo solucionar. Y de esa manera yo ya puedo determinar. Entonces, ¿qué es avanzar los cables? Este ejemplo que ahora les voy a mostrar acá. Alguien me dirá, ¿y el desbalance cómo lo calcular y cuánto puede ser? No debería ser más de un 5%, porque más de un 5% ya los motores empiezan a vibrar. Y el desbalance se calcula sacando el amperaje de las 3 fases. Esto no se preocupen en anotar, que después se lo mandamos. Sumamos los 3 amperajes, sacamos la media, 148 amperes, y miramos la más alejada del promedio. Acá 157 amperes es la más alejada de 148. Hacemos la resta, como dice acá la fórmula, la dividimos por el promedio de nuevo y multiplicamos por 100. O sea, hacemos el cálculo de la más alejada del promedio y nos da 5,6%. Este motor está en peligro. Si yo avanzo los cables, esto que estoy mostrando acá, estos dos pasan para la derecha y el celeste pasa para adelante. Hago una calecita para que no me cambie el sentido de giro del motor. Entonces ahora vuelvo a medir y ahora tengo otra vez la fase rara es la última, pero ahora se me acercaron los amperajes. Y ahora en el mismo cálculo que hice recién, me da 2,7. Entonces fíjense que muchas veces una misma instalación tiene 3 posiciones de cable que son correctos y yo debo dejar la mejor posición. Todo esto lo hizo un operador destornillando unos cables, tocando una llave, un manómetro y una pinza amperométrica. Hizo un montón de mejoras en el equipo para darle más durabilidad. Y por último, yo les dije si tenemos la suerte de tener un megómetro, porque para mí el nivel de aislación de un motor es la vida disponible que le queda al motor, es el grado de vida que tiene, es cuán viejo es un motor. Si nosotros hacemos mediciones de un motor que está dentro de un pozo, que generalmente esto mide la aislación, que es tratar de inducir que pase una corriente a través de un lugar donde no debe pasar, por eso hacemos los megómetros, generan 500 voltios, 1000 voltios para tratar de inducir un pasaje de corriente, y lo que medimos de esa manera es los millones de ohms de resistencia que me opone, porque justamente el motor debería estar aislado. Entonces tenemos esta tabla que me dice que un motor dentro del pozo, si me mide más de 2 millones de ohms o más de 2 megaohms adentro del pozo, quiere decir que el motor está en buen estado. Si está entre 0,5 y 2 megaohms, o 500.000 y 2 millones de ohms, quiere decir que el motor está usado, tiene desgaste de aislación, pero se puede usar perfectamente. Y un motor que tiene menos de 500.000 ohms o menos de 0,5 megaohms, ya es un motor que está dañado. No quiere decir que el motor no funcione, quiere decir que en cualquier momento se termina de producir el arco eléctrico, ese túnel, esa pérdida de aislación que hay dentro del motor, y me lo va a poner a masa y ahí ya va a empezar a saltar la llave del tablero y no me lo va a dejar utilizar más. Entonces, como resumen de todo lo que vimos que los temas de sobredimensionamiento hidráulico y sobredimensionamiento del motor son dos cosas que nos ayudan,
y encontramos 3 targets respecto del o sea, 3 soluciones o solución a 3 problemas, porque es una solución, sobredimensionar una vez, a 3 problemas que tienen que ver con la hidráulica, y encontramos 4 soluciones en el sobredimensionamiento del motor que tienen que ver con, por ejemplo, temas de temperatura, temas de bajo voltaje, temas de desbalance. Bueno, me excedí un poquito, pero bueno, el video al principio me había comido 2 o 3 minutos, así que creo que estoy no tan pasado. Les agradezco mucho, veo que todos permanecieron en la charla. No sé si quedó alguna pregunta para hacerme, Flor. Sí, Sebas, quedó una sin responder que es, si el manómetro me marca 10 kilos, ¿esa lectura ya contempla los MCA desde el dinámico? No, el manómetro lo que me marca es lo que me entrega la bomba en el punto del nivel dinámico. La bomba me entrega eso arriba cuando ya llegó esa medida a verse en el manómetro, es porque ya gastó el nivel dinámico. Eso si la bomba está en marcha, si la bomba está con la válvula totalmente cerrada, lo que me va a medir, lo que tenemos que sumarle a esa medida del manómetro es el nivel estático, porque la bomba está detenida. Normalmente el nivel estático, como yo les decía, es más fácil de tener porque cualquier persona en el campo sabe dónde tiene el agua. Lo que a veces no sabe es dónde tiene el dinámico, porque eso depende de los filtros, de las napas, más que nada. Pero nosotros, en resumen, a lo que miramos en el nivel manométrico, a lo que dice el manómetro, le deberíamos sumar el nivel hasta donde está el agua. Sea que la bomba esté funcionando en nivel dinámico, o sea que la bomba esté detenida en nivel estático. No tenemos más comentarios, Sebas. Bueno, entonces supongo que he sido bastante explícito, mejor. De todas maneras, siempre llegan varias preguntas después de los seminarios. Les agradecemos mucho. Les mando un gran abrazo a los asistentes que están internados con COVID, que me mandaban que iban a asistir igual. Fuerza, todos queremos superar esto. Y los espero para la próxima, que es de cavitación, donde específicamente vamos a ver en detalle uno de los problemas que, aunque pensemos que no es como el sol, aunque pensemos que no está, siempre está. El tema de la cavitación está en mayor o menor medida, pero es un problema que no solamente afecta a los rendimientos, sino que afecta a los materiales. Así que ya van a anunciar las chicas cuándo es ese seminario, y les mando un gran saludo a todos, que se recuperen los que están enfermos, y nos vemos la próxima.